Así que miremos la segunda mitad de esta charla, Anthony Burgess hablando sobre la intercesión de Cristo por nosotros. Burgess también fue un pastor puritano, un escritor conocido por su piedad, erudición y habilidad como predicador, profesor y apologista. Trabajó durante un tiempo como profesor en Cambridge y del 1635 al 1662, entonces 27 años, fue pastor de la iglesia de Warwickshire, Inglaterra. Su ministerio se vio interrumpido durante varios años en los 1640, primero cuando la guerra civil entre el rey del parlamento le obligó a huir, y luego por la asamblea de Westminster, donde desempeñó un papel importante al ayudar a elaborar las normas de Westminster. Regresó al pastorado en 1649 y sirvió ahí hasta que fue expulsado del ministerio público por el Acta de Uniformidad en 1662. Luego se retiró, donde atendió una iglesia parroquial hasta su muerte en 1664. Ahora, aunque Burgess predicó 145 sermones sobre Juan 17, la oración de Jesucristo. Y en los últimos 2 años he tenido el privilegio de editar todos esos sermones. No habían sido publicados otra vez desde los 1600. Y Reformation Heritage Books los imprimió en 2 volúmenes gruesos. Material rico. Cada frase de la oración intercesora de Cristo. Él hace 1 o 2 sermones. Burgess decía, Juan 17 es la cima de la revelación divina. Llamaba este capítulo una perla de oro en la Biblia. El Señor ofrece esta oración, decía, en presencia de sus discípulos, para que los que la escuchen, y más tarde los que la lean, se llenen de alegría y gozo. Y esta oración es tan importante porque Jesús la pronuncia la noche antes de su crucifixión, que es el punto culminante de su obra terrenal. Así que Burgess pregunta a sus lectores, si las palabras de un moribundo son muy dignas de consideración, ¿cuánto más las de un Cristo moribundo? Y bajo esta luz, él expone Juan 17 como la oración de Cristo, como mediador, pero también como un modelo de la persona piadosa. Miremos a ambos. Primero, la oración de Cristo nuestro mediador. Burgess enseñó que entender que la misión de Cristo era reconciliar a los pecadores con Dios determina profundamente la forma en la que vemos su oración y su aplicación a nosotros mismos. Así que Cristo, en la víspera de su crucifixión, habla en previsión de completar su misión de Dios. Y por eso ya había dicho en versículo 4, he acabado la obra que me diste. Esto se refiere a la obra sacerdotal de Cristo como mediador de sus elegidos, por la que obedece a la ley moral, además de cumplir el mandato que le fue dado en alianza, en pacto con el Padre. Así que la obediencia de Cristo es una obediencia meritoria que paga la deuda contraída por su pueblo para satisfacer la justicia divina en su favor. Pero esto no implica que Cristo se ganó a un padre enfadado, lo persuadió, porque Cristo fue enviado por el Padre amoroso para esta misma misión. Él murió como representante divino y sustituto de su pueblo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, es el fundamento sobre el que se construye toda nuestra relación con Dios. Y es su intercesión que se basa en el sacrificio sacerdotal en nuestro favor. Cristo ora específicamente
en el oficio mediador de un sacerdote. Dice, por ellos me santifico. Versículo 19. Él es un sacerdote cuyos sacrificios fueron consagrados a Dios, así que su intercesión se basa en su ofrenda sacerdotal en la tierra, ya que aboga por los pecadores sobre la base de su sangre sin pecado. Y eso es lo que hace que Juan 17 sea una oración tan especial. La base de su aceptación es intrínseco al mediador que la ofrece, ya que se basa en su persona y en su obra, mientras que las oraciones de simples hombres piden a Dios sobre la base de la misericordia, que es extrínseca a ellos. Las oraciones de Cristo piden al Padre sobre la base de su propia justicia. Así que la eficacia de las oraciones de Cristo se basa exclusivamente en el mérito infinito de su sangre. Y estas oraciones, por lo tanto, son poderosas porque es tanto Dios como hombre. En versículo 5 Jesús pide la gloria prevista para él desde el principio, lo cual señala su divinidad. Burgess observa que la naturaleza divina de Cristo confiere un valor infinito a sus oraciones ante los ojos de Dios. Sus oraciones no pueden no ser contestadas por su Padre. Cristo, como el Hijo en unión con el Padre, siempre ora en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Así que la intercesión de Cristo pone un puente entre la obtención del derecho a todas las bendiciones espirituales por su sangre y la aplicación de esas bendiciones por su Espíritu. Cristo no se limitó a comprar la salvación y luego dejar la aplicación de esa salvación a ti y a mí, porque entonces Cristo podría haber sufrido y muerto por nada. Cristo intercede por todos aquellos por los que murió. Los creyentes ciertamente recibirían las bendiciones por las que Él pagó un precio tan caro. Ahora, Burgess enseña claramente que el alcance de la oración mediadora de Cristo abarca a los elegidos y es perfectamente eficaz en su favor. Dice en el versículo 9, oro por los que le fueron dados. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Él ora por los que le fueron dados por el Padre. En esto Burgess señala que el pueblo de Cristo también es llamado sus ovejas, algunas de las cuales todavía son enemigos de Dios y son ovejas solo con respecto al propósito y la elección de Dios. Otras son realmente puestas en posesión de Cristo, teniendo ahora nuevas naturalezas y disfrutan, por lo tanto, un título y derecho a Él. Ambos están cubiertos bajo las oraciones mediadoras de Cristo. Así que así como nuestro Señor oró por sus ovejas estando en la tierra, sigue intercediendo por ellas en el cielo, aunque ahora en un estado de exaltación, en lugar de los gritos y lágrimas de su humillación. Cristo no ora, por lo tanto, por todos, no por el mundo, lo cual, según Burgess, se refiere a los que el Padre no ha entregado a Cristo, que son reprobados. La oración mediadora de Cristo y por tanto su muerte no es para todo el mundo, dice Burgess, sino solo para algunas personas determinadas que son dadas por el Padre a Cristo. Ahora él se da cuenta que la doctrina de la expiación limitada es controversial. No niega que toda la humanidad, incluso los reprobados, obtienen un mundo de misericordias por la muerte de Cristo. Pero cuando Cristo murió por los pecadores, no murió meramente por su beneficio, sino como su sustituto literal. Aquellos por quienes Dios dio a su Hijo recibirán todas las bendiciones de Cristo, desde la justificación hasta la glorificación. Aquellos por los que Cristo murió reciben la intercesión de Cristo para que nadie pueda condenarlos. Burgess predica la redención particular no para suscitar controversias,
sino para establecer la paz y la alegría del rebaño de Cristo, para que tengan plena confianza en la mediación de Cristo. Así que Jesucristo dice al Padre, en versículo 11, yo voy a ti. De esto escribe Burgess, Él va al Padre y habrá un potente favorito en la corte del cielo y para ellos. Él será el que ocupa ese lugar. En el cielo Él es todo el tesoro del cristiano y su intercesión mediadora en el cielo es la fuente de todo nuestro consuelo. Piensa en esto así. Hebreos 7:25 dice que Jesús siempre vive para siempre para hacer intercesión por nosotros. Así que cada segundo está intercediendo por cada uno de los suyos. ¿Qué consuelo es eso? Cada vez que el reloj hace ruido, está intercediendo por ti, querido hermano. Nunca estás solo. Siempre eres representado por Jesús a la diestra del Padre. Y eso te permite descansar tu alma en Cristo, que es la única manera, dice Burgess, de agradar a Dios. La fe es aceptable para Dios porque es la gracia que nos mueve a confiar solo en la justicia de Cristo, y eso agrada al Padre. El pueblo de Dios debe depender conscientemente de la intercesión de Cristo para la aceptación de sus propias oraciones a Dios. Y esto aporta un gran consuelo a quienes se esfuerzan por orar. Es la oración de Cristo, escribe Burgess, que santifica todas nuestras oraciones. Así como nuestras lágrimas necesitan ser lavadas en su sangre, así nuestras oraciones necesitan ser lavadas en la oración de Cristo. Él oró para que nuestras oraciones sean recibidas. Aunque soy indigno, Cristo es digno de ser escuchado. Déjame solo explicar en mis propias palabras lo que está diciendo Burgess aquí. Entonces, la oración es como un collar. Da toda la vuelta como un círculo de Dios hacia Dios otra vez. Verdadera oración es decretada por el Padre, meditada por el Hijo, obrado en nuestro corazón por el Espíritu Santo, y el Espíritu hace ruidos indecibles, y esas oraciones vuelven al Hijo, quien las lava con su propia sangre, las santifica y las hacen aceptables para el Padre. Así que cada oración involucra, dice Burgess, todo el Dios Trino. Ahora, en segundo lugar, la oración de Cristo es como modelo de persona piadosa. El modelo para la persona piadosa. Las oraciones de Cristo como mediador, sus oraciones humanas se ofrecen porque Dios no puede orar, siendo omnipotente y supremo en autoridad. Pero Cristo ora como un hombre, con poder limitado, sujeto a la ley de Dios, utilizando los medios divinamente designados para buscar gracia para su pueblo. Lo hace como un acto de adoración. Así que es el modelo a seguir para nosotros de un hombre piadoso al orar. Y Burgess tiene una sección muy larga donde habla de la necesidad y los beneficios de la oración. Enfatiza la soberanía absoluta de Dios, la suficiencia completa de Cristo, y pregunta esto: pero si la oración de Cristo es así el todo en todo que necesitamos, ¿qué necesidad tenemos de orar? ¿No son nuestras oraciones superfluas? No, dice. Nuestras oraciones
no sirven los mismos fines que las de Cristo. Porque no meritamos nada en nuestras oraciones. Nuestras oraciones tienen otros objetivos. Uno, exaltar a Dios como aquel a quien oramos. Dos, rebajarnos a nosotros mismos para ser humildes delante de Dios. Tercero, para avivar nuestras almas a la fe, a la esperanza y el amor. Y cuatro, para darnos una santa comunión con Dios. Y cinco, mostrar nuestra obediencia a su mandato de orar. Pero nuestras oraciones no pueden manipular nunca a Dios. El propósito de la oración, dice Burgess, no es traer la voluntad de Dios a nosotros, sino nuestra voluntad a Él. La oración es una cadena de oro que va del cielo a la tierra. Y aunque pensamos mover a Dios hacia nosotros, verdadera oración nos estamos moviendo hacia Él. Entonces Burgess afirma fuertemente las doctrinas de la predestinación y la providencia soberana en la oración. Pero la necesidad de la oración surge del uso soberano de Dios de los medios o causas secundarias para cumplir su voluntad. Así que hay una compatibilidad armoniosa entre la soberanía de Dios y nuestras oraciones. Así que incluso las cosas que Dios ha prometido dar a su pueblo deben cumplirse mediante nuestra oración por ellas, pues los propósitos y promesas de Dios requieren nuestras súplicas. Así que debemos orar por el éxito de la palabra. Y de aquí Burgess infiere que la oración es necesaria para el buen efecto de todas las instrucciones y consuelos. Cristo mismo no cree que sea suficiente plantar, escribe Burgess, sino que ora que haya un riego desde arriba. Así que todos los ministros deben tomar el camino de Jesucristo, que puede significar pasar el día predicando y la noche en oración. Dios es la fuente de toda gracia y ordena a los hombres a que oren para que Él reciba toda la gloria por los efectos de su palabra. Así que la oración reconoce a Dios como el autor y la fuente de todo el bien que tenemos. Por la oración somos admitidos y conducidos a la presencia de Dios, porque la oración es el comercio celestial con Dios. Y también trae beneficios espirituales a nosotros. Burgess escribe, Dios ama las oraciones luchadores y fervientes, porque por este medio debemos testificar nuestro deseo y alta estima que tenemos por la misericordia pedida. Entonces las oraciones deben ser hechas en una manera celestial que comprometa la mente así como el corazón entero. Cristo, levantando sus ojos al cielo, oró. Dice versículo 1. Y de esto, Burgess infiere que todas nuestras oraciones deben provenir de un corazón espiritual y celestial. La misma definición de la oración es elevar toda la mente y el alma a Dios. Burgess escribe, orar es un ejercicio difícil. No es repasar palabras como un loro. La oración es la comunión con el gran Dios. Es un acto de disposición celestial. La oración exige orar una disposición celestial, santa, ferviente. Tenemos que buscar primero el reino de Dios por encima de nuestros propios deseos y orar con fe, arrepentimiento, celo, fervor y mentalidad celestial y odio al pecado, tal como Cristo lo hizo. Ahora Burgess también nota que Jesús ora audiblemente, en voz alta, y es algo de ayuda para nosotros. ¿Sabías que Martín Lutero siempre oraba en voz alta también?
y en algún lugar escribió esto: siempre oro en voz alta por dos razones. Número uno, para que no me dé sueño. Sería una cosa terrible tener sueño mientras estoy orando con el Dios Todopoderoso. Y número dos, quiero que hasta el diablo escuche mis oraciones, porque él es un enemigo vencido. Felipe Melanchthon, el hombre de mano derecha de Lutero, una vez escuchó a Lutero orando en privado, en voz alta, en privado. Y Melanchthon volvió a su estudio y escribió estas palabras: con qué familiaridad santa, pero con tan reverencia, oró el maestro Martín. Eso es a lo que está llegando Burgess aquí. Oramos con reverencia, oramos con familiaridad. Y esas oraciones que son oradas de esta forma, dice Burgess, que callan los vientos y las olas en la vida del creyente. ¿Ves? El objetivo de toda oración es la gloria de Dios. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Burgess dice: así como Cristo hizo, mucho más todos los hombres deben orar y desear cualquier comodidad o ventaja, no tanto para ellos mismos, como para que de esa manera Dios sea glorificado. Así como Cristo oró por su glorificación en la presencia de Dios, los cristianos deben orar por el disfrute eterno de la gloria de Dios y buscarla por encima de todas las glorias terrenales. Así que la Biblia tiene una visión elevada de la oración. Y Cristo nos dio el modelo perfecto para orar, lo cual debería humillarnos. Sin embargo, también ha de movernos a orar. Aún al decir, ¿quién es suficiente para esto? Pero en Cristo no tenemos que desesperar. Todos los intentos honestos de orar llevarán a los creyentes de vuelta a Cristo, el intercesor perfecto. Su sangre y sus oraciones cubren todos nuestros pecados, incluso los pecados de nuestras oraciones. ¡Qué bendición! Es un gran consuelo tener un amigo piadoso que intercede por ti. Pero tener a Cristo orando por ti es la bendición más grande de todas. Bueno, en conclusión, déjenme decirles, espero que puedan entender ahora, solo viendo lo que dicen estos dos autores, que los puritanos tienen tanto que ofrecernos hoy sobre la intercesión de Cristo. Burgess y Goodwin quieren recordarnos de cuán desesperadamente necesitamos vivir de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Las aplicaciones cristocéntricas de sus enseñanzas expositivas son un modelo aún para ministros hoy, para modelar la oración delante de su pueblo, de sus congregaciones, y también modelar para cada creyente. Así que aprendamos nosotros a orar en nuestras oraciones con sinceridad genuina hacia Dios, para que el mundo sea crucificado para nosotros. Y como dijo John Owen, que las cosas de esta tierra sean muertas y deformes, y no puedan movernos a abrazos efectivos. Porque el mundo pecaminoso será imposible de disfrutar para nosotros si nuestros corazones están embelesados con el amor del Hijo del Dios resucitado. Así que conocer el corazón de Cristo en gloria es la principal de las delicias. Y un día, muy pronto,
querido creyente, en gloria, seremos abrazados en los brazos del amor del Salvador, exaltados a la diestra del Padre, y toda eternidad vamos a pasarla llegando a conocer más y más el hermoso y compasivo corazón de su amor inexhaustible. Así que nuestros corazones serán perfeccionados en santidad, para que podamos tener comunión con el corazón hermoso de Cristo sin obstáculo y recibir las infusiones más completas del amor de Cristo en nuestro corazón, donde Cristo será nuestro todo en todo. Y seremos libres de pecado en la tierra de Emmanuel, casados para siempre con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué futuro espera al pueblo de Dios? ¿Qué futuro tan lindo? Así que quiero cerrar este tiempo con esta ilustración. En Michigan, donde vivimos nosotros, en Grand Rapids, era la ciudad natal de uno de nuestros presidentes anteriores, Gerald Ford. Gerald Ford es como un héroe ahí en Grand Rapids. Y cuando murió quería ser sepultado cerca del Museo de Ford, ahí en Grand Rapids. Y miles de personas estaban a los bordes de la carretera al pasar el vehículo del cementerio ahí. Y nuestra familia estaba ahí también. Pero había un niño con un cartel ahí al lado de la carretera. Y el cartel era más grande que el niño. Y el niño estaba muy contento. El cartel decía, bienvenido a casa, presidente Ford. Y yo pensé, es increíble que está tan contento este niño de dar la bienvenida a un cadáver. Pero ¿cómo será para nosotros si somos creyentes de verdad? En ese gran día, donde estamos caminando por esas puertas, entrando por ahí para ver al Señor Jesucristo, verle cara a cara. Y los lados de esa carretera tendrán a todos los santos perfeccionados y todos los santos ángeles, 10,000 por 10,000, miles y miles, y dirán, bienvenido a casa, pecador salvado por gracia, salvado por la sangre redentora del Cordero. Y no entraremos ahí con un cadáver, sino con un cuerpo viviente restaurado con un alma viviente. Entraremos al gozo del Señor para siempre, para nunca más ni por un momento ser separados de nuestro Señor Jesucristo, para siempre en el gozo de su sonrisa y disfrutando su presencia, el banquete de su presencia, para siempre teniendo comunión con Él. Soli Deo Gloria. Oremos. Gran Dios del cielo, te damos tantas gracias por nuestro Salvador ascendido. Y oramos que Él continúe, como sabemos que lo hará, ministrando a nosotros desde la diestra del Padre. Y que siempre vivamos con un ojo en la eternidad, deseando estar con Él para siempre, para glorificarle en ese mundo sin fin. Y ese trino Dios, ayúdanos a decir con Samuel Rutherford, no sé cuál persona divina amo más, pero esto sé que los amo a cada uno y los necesito a los tres. Oramos en el nombre de Jesús.